Trata de una de las cuestiones que nos parecen nucleares y que siguen estando de actualidad, que es en relación a la propiedad intelectual, que es la de las sociedades de gestión de derechos de autor. Bien, somos conscientes, lo quiero decir antes como previo a la exposición, que por supuesto esta cuestión debería de ser abordada, y esperamos que así lo sea, en el proyecto de ley de propiedad intelectual que se ha comprometido a presentar el Gobierno. Pero la razón de que lo hayamos mantenido como una PNL autónoma, es que queremos presentar a votación y a consideración de la Comisión, es que pensamos que la cuestión en sí tiene suficiente importancia como para que de esta comisión pudiera salir pues un conjunto de recomendaciones al Gobierno sobre qué tipo de medidas o qué perspectivas debería abordar esa ley de propiedad intelectual respecto a la cuestión de estas sociedades de gestión de derechos de autor. En fin, la cuestión creemos que tiene mucha importancia porque va bastante más allá de lo que pueda parecer de que se trata simplemente de qué ocurre con los derechos de los autores, cómo se gestionan, cómo se administran, cuál es el papel del Estado, de los autores, etcétera. En realidad pensamos que lo que ha ocurrido con estas sociedades, que para decirlo brevemente, y está, en fin, creo que está suficientemente razonado en la exposición de motivos, trataré de no ser muy detallista en la exposición, han acabado constituyendo un verdadero monopolio, que queda constatado por el hecho de que la competencia entre estas sociedades es mínima, por no decir que casi inexistente. Baste como muestra que de 7 áreas específicas que hay de gestión de derechos de autor, pues hay también 7 sociedades de gestión, solamente hay una octava parte que compite y, en fin, de un modo casi marginal con la SGAE, la más poderosa de todas ellas, y que además, y esto no es una cuestión baladí, bueno, sobre todo la SGAE, pues protagonizó un sonoro escándalo, como todos sabemos, que llevó a su intervención en el año 2011, tras una intervención previamente de la Comisión Nacional de Competencia que ya advertía de los usos monopolísticos y de la falta de competencia y de transparencia que caracterizaba a la gestión de estas sociedades, al menos de esta en particular, pero hay razones para pensar que lo que ocurrió en la SGAE no es la mera consecuencia de una mala gestión o de gestores poco escrupulosos que hayan conculcado la legislación, las leyes, sino que es la consecuencia de un sistema, y es el sistema que establece la legislación actual en España sobre este tipo de sociedades, que es la que permite, esa legislación, la vigente, es la que permite que este tipo de actitudes que rozan lo mafioso se hayan convertido, por desgracia, en algo usual, por lo menos, como digo, en una de ellas. Bien, por lo tanto, lo que proponemos es que sea la ley, la legislación, la que aborde el cambio a fondo de las reglas de juego en este campo. No solamente porque, evidentemente, y como digo, la mala gestión demuestra que el sistema es malo, puesto que facilita, propicia, hace fácil ese tipo de actitudes y de comportamientos, sino además porque los propios cambios tecnológicos, y me refiero por supuesto a la expansión, en fin, imposible de parar del mundo de Internet, del mundo digital, también ya ha suministrado herramientas suficientes, alternativas a las sociedades de gestión de derechos de autor tradicionales para que los propios autores puedan acceder a la gestión individual de sus derechos y, por lo tanto, a que haya una posibilidad de elección que creemos que es fundamental establecer por ley, es decir, que los autores puedan elegir entre que sea una sociedad de gestión de derechos colectivos la que le represente o bien que sea una sociedad distinta, diferente, incluso una gestión personal basada en las posibilidades que Internet, que la gestión digital permite a este respecto. Bueno, además quiero a este respecto también subrayar que lo que ha ocurrido con las sociedades de gestión de derechos de autor tiene mucho que ver con un problema de fondo que es grave para el país, y es que la mala legislación que hemos padecido todos estos años en materia de industria cultural, sobre todo de industria cultural digital, ha llevado precisamente a crear este tipo de legislación, en nuestra opinión, que estaba más destinada y más concebida para proteger los derechos de los intermediarios que los de los autores y de los usuarios. Y esto tiene que cambiar radicalmente. Es decir, la legislación tiene que dirigirse a que, por supuesto, los autores, faltaba más, tengan garantizados instrumentos para el cobro de los derechos que legítimamente les corresponden, pero los usuarios tienen también que tener la garantía legal de que no van a ser permanentemente considerados sospechosos, en fin, de piratería, de conculcación de derechos legítimos, etcétera. Y no es casual, como digo, pues que lo mismo que hemos tenido que presentar PNL sobre legislación respecto al libro electrónico y otro tipo de cosas que están muy relacionadas con la industria digital, también haya que incluir en ese paquete de medidas de urgente reforma legislativa por las sociedades de gestión de derechos de autor. ¿Por qué? Pues por lo que digo, porque en nuestra opinión, básicamente lo que se ha hecho ha sido legislar pues para justamente aquel sector
que es menos importante, menos relevante la producción cultural, los intermediarios, sin despreciar, por supuesto, la importancia que tiene que haya mediadores entre los usuarios y los autores. Lo que no puede ser es que esos intermediarios se conviertan en el eje central de la protección legal, mientras los autores se encuentran constreñidos por la propia legislación a ir a prestar su obra a la gestión de estas sociedades que, como digo, además funcionan en un régimen prácticamente monopolístico. Es un hecho que la propia legislación actualmente vigente no da a los autores opción, es decir, la opción que pueden tener es la de renunciar a sus derechos, pero ninguna otra vía de gestión alternativa, y esto nos parece esencial modificarlo, sobre todo cuando encima se dan abusos como que un autor puede renunciar a la gestión de sus derechos y, sin embargo, la sociedad de gestión sigue conservando el derecho a cobrarlos. Bien, por lo tanto, por eso hemos propuesto, pues, en fin, una serie de recomendaciones en esta proposición no de ley de cómo creemos que debería de estar en la ley de propiedad intelectual que se presente por parte del Gobierno los contenidos relativos a esta gestión de derechos. Como podrán ver ustedes aquí, son 10 puntos. Uno de ellos lo hemos modificado después vía autoenmienda y, por supuesto, pedimos que se vote con el texto enmendado, no la redacción original, porque incluía, en fin, la proposición no de ley tiene una cierta antigüedad e incluía la derogación del canon digital que tanto ya se ha producido. Pero bueno, en fin, en realidad los 10 puntos que se contemplan son, en primer lugar, que la gestión de derechos de autor pueda ser tanto individual como colectiva según el interés del autor. En segundo lugar, que pueda haber sociedades de gestión que tengan ánimo de lucro. Es decir, en realidad es normalizar lo que es normal en la industria cultural y en cualquier industria, que haya intermediadores que efectivamente busquen una ganancia y que por eso mismo también gestionen de otra manera, no supuestamente altruista, porque en el caso de las sociedades existentes el altruismo brilla por su ausencia, sino con transparencia y con una legislación mercantil como la de cualquier otro negocio. En tercer lugar, que el Ministerio, en fin, de Educación y Cultura adopte las medidas adecuadas para evitar prácticas monopolísticas, porque esto ha sido lo corriente. En cuarto lugar, que el régimen contractual de sociedades y autores no pueda imponer cláusulas de exclusividad, limitaciones para el tipo de contrato. En quinto lugar, que el régimen contractual con los usuarios exija transparencia absoluta de repertorios y tarifas, etcétera, y huir de las cláusulas abusivas, que, como también saben, y esto también por las lagunas legislativas que hay, se ha desarrollado de una manera preocupante precisamente también en la industria digital. En sexto lugar, potenciar sistemas de gestión basados en las nuevas formas digitales de producción, etcétera. En séptimo lugar, derogar el artículo 158 de la, en fin, conocido como la Ley SINDE, etcétera. En octavo lugar, que el propio Ministerio de Cultura, en fin, arbitre y proteja con prioridad a los autores y usuarios con respecto a lo que tiene que ver con tarifas y devengo de derechos, etcétera, etcétera. Y, en décimo lugar, la novena, es como les decía, es la autoenmendada, incentivar y promover, en fin, la gestión, conservación y divulgación de fondos de dominio público, preferentemente digitalizados. Bien, como digo, por supuesto, esperamos que al menos la próxima propuesta de ley de propiedad intelectual recoja algunas de estas cuestiones que nos parecen difíciles de refutar, pero sí pensamos que tiene su importancia que esta comisión asuma, en fin, este tipo de recomendaciones de cara a que sean recogidas expresamente en el proyecto de ley que haga el Gobierno.